Hace un año entró en vigor el programa para el adelanto de las mujeres en Cuba, precisamente un 8 de marzo. Sobre su aplicación y otros temas de interés nacional conversamos hoy con la viceprimera ministra Inés María Chamman. Muchas gracias, viceprimera ministra, por acceder a esta entrevista con el Canal Cubano de Noticias. Encantada. A un año de la aplicación de este programa, ¿en qué se ha avanzado y qué ha impedido que se avance más? Yo primero quiero destacar que la principal conquista que tienen las mujeres y los hombres en Cuba, que tenemos las mujeres y los hombres en Cuba, es el triunfo de la Revolución Cubana. Es decir, desde que triunfó la Revolución Cubana se ha trabajado en una transformación de nuestra sociedad por una sociedad cada vez más justa. Por supuesto, hay elementos que son o que provienen de la cultura patriarcal existente ante el triunfo revolucionario y que indudablemente está en la mente de las personas. Hay una voluntad política y accionar del gobierno del Estado cubano en transformar esas brechas que aún nos quedan en el tema de las mujeres, atención a las mujeres, en el tratamiento de las mujeres, en el cuidado y preservación del cuidado de la familia, vinculado a mujeres y hombres y todo en la familia. Y precisamente esas brechas fueron evaluadas en un diagnóstico que se realizó antes de presentar el programa por expertos, científicas del Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas y varias instituciones del país, donde trabajaron ese diagnóstico que determinó que todavía tenemos brechas en los que hay que trabajar producto de esa cultura patriarcal que aún está en algunas partes de la población cubana. Y ese diagnóstico nos dio algunos elementos en los que tenemos que trabajar. A partir de ahí se hicieron propuestas de cómo trabajar en esas brechas que aún existen en la sociedad cubana, no igual que en otros países, pero sucede también en la sociedad cubana, en las cuales tenemos que trabajar. Sobre el tema de la educación, es decir, cómo podemos seguir educando no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, sobre el tema de cómo trabajar en el tema de la vinculación directa en los quehaceres de la familia, en el peso que todavía tienen algunas de las mujeres en la sociedad cubana para cuidar a las personas más ancianas, producto al envejecimiento poblacional, sobre la comunicación, que es tan importante llevarla a cabo, no solamente la comunicación con toda la población a través de los medios, de lo cual agradecemos mucho, sino también la comunicación directa en las comunidades, en los municipios, en las provincias de todo el país, con los organismos de la Administración Central del Estado, porque yo tengo que recordar que este es un programa gubernamental. Expresa la voluntad del gobierno en transformar, con la participación de los organismos de la Administración Central del Estado, de las entidades, de los gobiernos y de las entidades del gobierno a nivel de municipio. Por tanto, es un programa que ha ido avanzando primero en el tema del diagnóstico, después en trabajar en las líneas de acción que hay que trabajar por ejes estratégicos en los cuales se trabajan y que va abarcando toda la respuesta como salida al diagnóstico y por supuesto dar respuesta a lo de ese 5 también. No es nuevo, es decir, se está trabajando desde el triunfo revolucionario como comencé explicando y también dar respuesta a todos los acuerdos de Beijing en su momento determinado y que va avanzando en su desarrollo. A partir de ese diagnóstico, a partir de las propuestas de salida por los 7 elementos en los que ahora se trabaja, se han hecho propuestas que tienen que ver con la acción gubernamental. Una de ellas es que se creen los comités de género, que todas las entidades de los organismos de Administración Central del Estado, de los organismos de dirección superior, la SOSDE, de las entidades nacionales y los gobiernos tengan su comité de género, porque ahí se evalúan los problemas que puedan surgir en esa entidad o en esa locación o en esa comunidad, que a su vez trabajen en ese comité de género por solucionar las distintas brechas que hay. En todos lugares no es igual. En la zona urbana tiene un comportamiento diferente a la zona rural y que con el diagnóstico entonces se busquen soluciones de acuerdo a la localidad. Precisamente en eso consiste el programa de las mujeres y en eso son los adelantos, en la creación del comité de género, los organismos de la Administración Central del Estado, en el tema de qué hacer para que las mujeres tengan el empoderamiento económico, que es otro de los ejes importantes. Bueno, sobre esto entonces que se ha creado, bueno, cómo trabajar en el tema de los otorgamientos de los círculos infantiles. Salió una resolución del Ministerio de Educación sobre las casitas infantiles. Ya tenemos hoy 64, aún no es suficiente,
pero se está trabajando con los organismos de administración central del Estado, crear nuevas casitas infantiles, que es una alternativa ante los problemas que tenemos de déficit de algunos recursos para que los niños estén en un círculo infantil y las madres y las familias se incorporen a trabajar. Siempre hablo de las madres y las familias porque no son solamente las madres, son los esposos, son las personas que viven en la familia, los abuelos, los tíos, puedan trabajar y entonces aportar a la sociedad y a su propio desarrollo. En el diagnóstico salió los temas de la violencia contra la mujer y ahí se trazó una estrategia contra la violencia de género en el espacio intrafamiliar. Y esta estrategia hoy se está implementando en varios organismos. Ya lo hemos visto en el grupo de trabajo. Lo presentó la Fiscalía, el Ministerio de Interior con la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, los tribunales. ¿Por qué? Porque vamos cerrando ciclos. Es decir, ¿de dónde llega primero una mujer que está violentada? Bueno, va a atenderse a un centro donde pueda la salud pública atenderla, un policlínico, un hospital. Hay que tener un protocolo de actuación para cuando ella llegue. Luego entonces, si hace una denuncia, va por supuesto a la carpeta de la policía y tiene que tener un protocolo de actuación también, que fue lo que se presentó. Luego tienen que ir a un proceso incluso penal, quizás, y tienen que entonces hacer todos los trámites y cerrar el proceso. Y todo eso lo hemos evaluado en el grupo de trabajo y hoy se ha aprobado esa estrategia y se está implementando. Y paralelamente a ello, recordemos que se aprobó el Código de las Familias también, que es otra conquista de la Revolución Cubana, y se aprobó el Código Penal también. En el Código Penal ya está tipificado el tema de la violencia a la mujer, en el tema de asesinatos, etcétera, y por tanto ahí también se tiene en cuenta como parte de la estrategia. Es decir, en la estrategia abarca todos los elementos que tienen que ver cómo enfrentarlo, qué protocolo seguir, quiénes son los que tienen que tener el nivel de actuación y cómo seguirlo. Por supuesto, también junto a eso tiene que estar la comunicación. ¿Cómo comunicamos esto que ocurre? Hay veces que muchas mujeres no conocen a dónde dirigirse, qué hacer, y nos corresponde también a las diferentes instancias comunicarlo, a dónde dirigirse en estos momentos. Son pasos que ya se han dado. Hay elementos también en los que se ha trabajado, que es incorporar al programa de Adelanto de las Mujeres, al grupo gubernamental, diferentes personas que trabajan desde la sociedad civil. Entonces, tenemos el grupo Cimarrona, tenemos el proyecto Paloma, tenemos el grupo Quisicuaba, que es un proyecto también que trabaja, que son parte de la sociedad civil y se incorporan a aportar con ideas innovadoras que más tenemos que hacer para dar solución a los problemas que surgen. Se ha evaluado también desde el punto de vista de los ejes importantes el tema de la salud sexual de las mujeres. Y ahí evaluamos el tema del embarazo en la adolescencia, elementos que afectan mucho también a las niñas o a las jóvenes que salen embarazadas en su adolescencia y que afecta tanto el comportamiento de su cuerpo, porque no están preparadas para ese momento, aún no han desarrollado lo suficiente, como también el tema de afectaciones al niño cuando nacen. Y vemos a veces reflejado que cuando hay niñas que tienen embarazo en la adolescencia o adolescentes, entonces nacen niños bajo peso, que no están todavía preparados, y bueno, tenemos también que darle tratamiento al tema desde la Federación de Mujeres Cubanas, desde el nivel de la educación que tienen que tener esas niñas, la educación sexual, prepararlas para la vida, y corresponde también ir conversando con el diálogo constante. Todo eso se ha ido avanzando en este año. Son muchas cosas que se han hecho, pero que tenemos que comunicarlo mucho. ¿Dónde está el principal tema de trabajar? A nivel local, a nivel de municipio, cómo fortalecer que esa comunicación llegue a todos. Hay otras propuestas que se han realizado en este año, como cómo darle seguimiento y tratamiento a las mujeres que son violentadas, qué hacer en estos casos, cómo comunicarlo mejor, qué elementos hay que informar públicamente a la población, que ya se están dando como ustedes lo han visto, y que tenemos que seguir de una forma u otra con las propuestas que se realizan, implementándolas. Hemos realizado talleres sobre el tema de la violencia, se han hecho propuestas también en esos talleres internacionales. Hemos trabajado también con el tema de la intersectorialidad de las políticas públicas, porque no podemos ver el programa Adelanto de la Mujer aislado. Tenemos que ver también con el programa contra la discriminación racial,
algunas veces son coincidentes muchos de los elementos en una misma mujer. Las mujeres que tienen niños que nacen en situación de vulnerabilidad, entonces tenemos que trabajar en todo eso de forma paralela. Y por eso en todos los macroprogramas que están establecidos de la labor del gobierno, con el sistema de gestión basado en ciencia e innovación, gestión de gobierno, también está el programa. Cuando hablamos de la prevención social, está el programa. Cuando hablamos de transformación de los barrios, está el programa. En el diagnóstico que se hace para transformar los barrios, está el programa de adelanto de las mujeres. Y eso, bueno, en todos los lugares en la provincia se va vinculando. Tenemos un sistema de trabajo por parte del gobierno. Todos los meses el grupo sesiona a través de videoconferencia y ahí se transmite toda la información. Indudablemente es un proceso de comunicación, pero también se escucha rendiciones de cuentas de las provincias. Desde los gobiernos rinden cuenta del accionar de los protocolos de actuación, del tema de enfrentamiento a la violencia, de los elementos que van surgiendo, del embarazo en la adolescencia. Se ve también con el tema de la política demográfica, porque coincide que hay mujeres también que son personas mayores. Entonces, todo esto abarca el programa de adelanto de las mujeres. Y todo eso se ha desarrollado en este año. Creo que poco a poco ha ido saliendo en la comunicación social, tanto en las redes sociales digitales como en la televisión cubana y en la prensa plana y en la radio, todo lo que se va haciendo. No es suficiente. Creo que la comunicación es muy importante, porque conocer una mujer, qué hacer y a dónde dirigirse es imprescindible. Y cómo transformar, cómo seguir trabajando en la educación, cómo dejar de ser asistenciada, por ejemplo, y incorporarse al trabajo y esto transmitirla también a las generaciones venideras es muy importante. Y recordar siempre la historia, cómo era la mujer cubana antes del triunfo de la revolución, qué sucedía con la mujer, con cuánta discriminación convivía, cómo no podía ocupar responsabilidades en cargos de dirección. Y hoy mira cómo es la transformación que tenemos en el tema de las gobernadoras, las secretarias del partido, los miembros de la Asamblea Nacional de este Parlamento, que es el segundo parlamento en el mundo con mayor cantidad de mujeres. Y ahora, bueno, veremos cómo queda, pero es más o menos el mismo comportamiento. Y todo eso va avanzando y lo vamos viendo en la transformación. Y también cuando rinden cuenta los organismos, van informando sobre todos estos aspectos, cómo se comportan sus organismos. Ya, por ejemplo, tuvimos un encuentro, cada vez que hacemos los encuentros, lo hacemos en los organismos donde están los problemas. Cuando se habló del tema del transporte, las jóvenes que estudian para trabajar en el mar, fuimos al Ministerio de Transporte para la problemática que había, qué soluciones habría que haber. Cuando rindió cuenta la Fiscalía, estuvimos en la Fiscalía, que tiene el 80% de las personas que trabajan son mujeres, tienen otra situación diferente, cómo tratarla, cómo trabajar en ello. Cuando rindió cuenta de los tribunales, estuvimos en los tribunales y ahí mismo, en el lugar de las acciones, entonces estuvimos intercambiando. Y la Federación de Mujeres Cubanas, también por su parte, que es importante porque trabaja también el accionar en las zonas donde están la federación a nivel de provincia y municipio, realiza múltiples visitas para tener intercambio. Hay mujeres empresarias, mujeres que ya tienen MIPYME, que están trabajando. Hay varias mujeres que dirigen MIPYME de la construcción, un elemento de avance también, porque usualmente las mujeres en las carreras de ciencias técnicas no se vinculan directamente y ya tenemos incluso carreras nuevas que surgieron este año sobre la base de las ciencias técnicas en el tema de transporte, donde hay incorporadas mujeres. Mujeres, ya tenemos una flota de mujeres también en la aviación. Yo creo que eso es importante de los avances que se tienen. ¿Que falta mucho? Todavía falta, porque nos quedan brechas por resolver. Todavía el tema de la violencia es uno de los temas en los que tenemos que seguir trabajando, comunicando con esos rezagos del pasado. Y tenemos que trabajar mucho en la mente humana, en cómo tenemos que transformar desde la niñez el tema de la atención a las mujeres, a las niñas y seguir avanzando en el desarrollo de la sociedad. Las mujeres podemos aportar mucho. ¿Cuánto la crisis económica actual dificulta en la aplicación de las políticas de la revolución en beneficio de las mujeres y cuánto dificulta el mantenimiento de las conquistas ya alcanzadas? El bloqueo afecta a toda la población cubana. De la población cubana formamos parte de las mujeres. Indudablemente constituye un obstáculo, porque cuántas cosas pudiéramos hacer si no tuviéramos el bloqueo.
está también todos los recursos que tenemos que adquirir para el PAMI, para el programa que tiene que ver con la educación sexual, es decir, esta que hablamos ahorita, y precisamente hay recursos del tema médico que tenemos que adquirir. Por ejemplo, uno de los problemas es que los preservativos a utilizar, tenemos que buscar alternativas, trabajar a ver cómo trabajamos en el tema. Son productos que se importan. Todo el tema de alimentación, la alimentación para las mujeres que salen embarazadas, que se buscan alternativas desde la producción de alimentos en el territorio. Están todos recursos que tienen que ver con el tema médico para preservar también la vida humana. Las mujeres, gracias a la Revolución Cubana y gracias a la medicina de nuestros científicos, tenemos un nivel de vida que más prolongado en el tiempo, pero tenemos que trabajar mucho también con muchos elementos que son importados. Para eso se ha buscado alternativa también desde el programa. Hay proyectos que se están realizando para el tema de buscar alternativas con producciones con materias primas nacionales. Y son de los elementos que estamos trabajando también en el programa, en la política demográfica del país, que es otro de los programas que se lleva a cabo, que lo dirige el primer ministro, y que está vinculado a lo que estamos hablando, porque le hablaba ahorita que muchas de las personas envejecidas son mujeres, una gran cantidad de mujeres. Y entonces, por tanto, todos estos son obstáculos. Todo lo que tiene que ver con el obstáculo para las familias cubanas también afecta a las mujeres, porque precisamente las mujeres formamos parte de la familia, todavía el peso generalmente de la familia y de la educación está en las mujeres, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y siempre tenemos que buscar alternativas. Hasta todos los elementos que tenemos que utilizar en la vida profesional y en la vida personal dentro de la familia. Por tanto, el bloqueo constituye un obstáculo a lo cual nos rendimos. Tenemos un programa nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030, con los cuales se le da salida y cumplimiento a los ODS, el lineamiento del octavo Congreso del Partido, y en ese programa está incluido muchos proyectos en los cuales participan las mujeres. Y esos proyectos, por supuesto, necesitan de un financiamiento para poder ejecutarlo. Y se limita mucho por el bloqueo. Por tanto, uno de los elementos que tenemos que trabajar mucho siempre es qué alternativas utilizar desde la ciencia y la innovación, en las cuales también participan mujeres. Recordemos que la mayoría de las mujeres que son investigadoras y científicas, de las personas investigadoras y científicas, son mujeres en Cuba. Y participan también las mujeres. O sea, estamos enfrentando todos los días ese bloqueo que nos afecta y que nos hace utilizar la inteligencia colectiva con mucha más intensidad y frecuencia para buscarle solución a los problemas. Así que el bloqueo afecta a la familia cubana y también afecta a las mujeres. Viceprimera Ministra, usted hacía referencia sobre la violencia de género anteriormente, pero ¿cuánto es necesario aún concientizar a las personas en Cuba sobre la violencia de género para que no llegue a su forma más extrema, que es la muerte de la víctima? Yo creo que lo más importante primero es la comunicación, que lo reitero mucho. Primero tenemos que comunicar mucho las posibilidades que tiene la mujer, las oportunidades que tiene la mujer y a dónde puede dirigirse. Tiene que saberlo, conocerlo. Pero también yo creo que es importante la educación de las personas. No hablo de la intrusión en nuestras escuelas porque indudablemente en Cuba hay un gran avance en el tema educacional. Pero sí el tema de la cultura, de esa cultura arraigada patriarcal en las cuales tenemos que ir transformando y que comienza por nosotros los padres en la casa, en la vivienda, hasta el nivel de la escuela y en la comunidad. Esa transformación cultural necesaria para ir enfrentando el tema de la violencia. Cuando trabajamos la transformación de las comunidades, trabajamos también por la decencia de las personas. Y es muy importante llevarlo también para que con esa cultura se transforme y las personas accionen diferentes. Y no solamente la cultura de educación hacia las mujeres, sino también hacia los hombres y hacia la familia, desde los niños. Cuando hablamos de que tú no puedes hacer esto, de que esto es incorrecto y que tenemos que explicar el por qué, educarlos con el ejemplo ante todo. Creo que son aspectos importantes, la comunicación, la educación, cómo transformamos los barrios culturalmente, cómo desde el arte enseñamos a apreciar también las cosas bellas y la decencia y cómo trabajar con los valores de la sociedad.
tan importante para seguir educando a nuestros hijos y que con esto, bueno, vayamos disminuyendo todo este tema de la violencia que forma parte también, agregada también en las redes sociales digitales como una parte que se fomenta en los foros y tenemos que trabajar también desde las redes sociales digitales. Es tan lindo, pero tan lindo llevarse bien. Es tan lindo contribuir al desarrollo de la sociedad todos unidos, a pesar de las escaseces, a pesar de los obstáculos y las brechas y los problemas y las adversidades que impone el bloqueo que tenemos que enfrentar. Y por tanto yo creo que son elementos importantes en la sociedad. Yo creo que todos, desde la familia, desde los maestros, los profesores, todos los que contribuimos de una forma u otra, tenemos una cuotica de responsabilidad como con la participación social, todos juntos en esa transformación. Y ahí tenemos en las comunidades también cómo trabajar la prevención social para poder transformar toda esta situación de la violencia, que no es igual que en otros lugares, pero tenemos que seguir trabajando una y otra vez. Y la comunicación también interpersonal. Muchas veces no escuchamos y tenemos que escuchar, pero cada una de esas cosas forman parte de esa educación integral y esa cultura que tenemos que ir trabajando sistemáticamente, paso a paso, con la educación permanente como nos enseñó el comandante en jefe, como nos enseña nuestro general de ejército y nuestro presidente. Con mucha reiteración habla del tema, de lo importante que es la decencia, lo importante que trabajar en la cultura y la transformación cultural de las comunidades y de la sociedad. Viceprimera ministra, ¿a qué se enfrenta una mujer en Cuba cuando debe dirigir y más cuando debe dirigir a hombres? Buena pregunta. Bueno, hay muchos obstáculos, hay muchos obstáculos. Primero, uno tiene que pensar mucho que por la propia educación de la familia, arraigada en el tiempo, todas las personas no pensamos igual, hay una gran diversidad. Cuba es una gran familia, pero muy heterogénea. Y tenemos que pensar en el lugar del otro, bueno, cómo fue su educación, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber escuchar mucho. Y nos enfrentamos también a un proceso de educación, Yo siempre digo que dirigir también hombres pasa por el ejemplo también. Las mujeres tenemos que dar mucho el ejemplo, igual que los hombres, igual que todos los que dirigimos de forma general. Y cuando se da el ejemplo, los demás, bueno, siguen ese ejemplo. Y yo creo que la vinculación y la comunicación, fíjate que he reiterado mucho la comunicación, es importante. El nivel de exigencia, el nivel del control, hay que prepararse mucho, hay que capacitarse mucho. Todos los días aprendemos los unos de los otros. Pasará mucho tiempo en que tendremos que aprender muchas cosas. Y de esas enseñanzas que aprendemos, entonces nos retroalimentamos y podemos enseñar a los demás también. Dirigir es una ciencia, pero es un arte. Y el arte se va adquiriendo en el tiempo. Y las mujeres podemos porque lo hacemos en casa también. Dirigimos, organizamos la casa, planificamos, evaluamos por prioridades, hacemos propuestas a la familia, ejecutamos y después controlamos. Y eso también lo hacemos dirigiendo. Y muchas veces tenemos que buscar motivaciones dentro de la propia familia y esas motivaciones también hay que buscarlas cuando dirigimos. Obstáculos sí, personas que no entienden, otros que ven que una mujer dirigirlo es algo complejo, pero en Cuba hay muchos pasos de avance que se han dado en eso. Ya dirigir hombres no es tan complicado como antes, pero todavía tenemos brechas que enfrentar, obstáculos que enfrentar y prepararnos mucho para seguir dirigiendo. Yo creo que podemos. Lo dijo General de Ejército, sí podemos, podemos hacerlo. Requiere de mucha preparación, pero también de mucha organización porque tenemos que emplear el tiempo en muchas cosas, y ese tiempo tenemos que organizarlo bien. Las mujeres con la sonrisa, con dulzura pero firmeza, con exigencia pero control, con la conversación y el impacto de todo lo que hay que hacer, podemos hacer muchas cosas junto con los hombres. Nunca olvidemos, porque no podemos separar toda la familia, tenemos que trabajar todos juntos y Cuba es una gran familia. Así que nos enfrentamos a esas brechas, a esos obstáculos. A veces
hay quien no nos entiende, pero poco a poco le enseñamos que sí se puede y llegamos a feliz término en las acciones que se realizan. Así que las mujeres podemos hacer muchas cosas junto a la familia y junto a todos los cubanos. ¿Cómo ha sido para usted desenvolverse en una sociedad que todavía carga con una herencia de prejuicios y discriminación? Yo siempre me acuerdo primero de las enseñanzas del comandante en jefe y nuestro general de ejército con las anécdotas que siempre nos hacía. Mi abuelo, mi familia, mi abuelo que siempre, y mi abuela nos contaba cómo era antes del triunfo de la revolución, ese fervor revolucionario que aprendimos de ellos, de mi madre que es un tronco de la familia firme y que siempre nos está enseñando. Y yo creo que esas enseñanzas nos dan mucha fortaleza para seguir avanzando. Y me quedo pensando en mi abuelo porque siempre decía que teníamos que buscar la forma de trabajar firme, bien, no dar marcha atrás, seguir avanzando de conjunto todos y junto a la familia, muy defensor de la familia, como también la defendemos nosotros todos. Y yo creo que son pautas que forman parte del quehacer diario nuestro como de otras mujeres. Yo creo que puedo ser yo, pero puede ser otras mujeres también que tienen pautas de lo que han enseñado y a nuestros dirigentes también. Y eso nos da esa fortaleza para poder dirigir y para enfrentar todas las adversidades, sobre todo por esta revolución tan linda que tenemos. Que habrá problemas, pero tenemos muchas cosas lindas y tenemos que amarrarnos a esa fortaleza para seguir avanzando. Y eso nos da todos esos elementos para poder dirigir y para poder enfrentar todo lo que hacemos. ¿Cuánto más le falta por alcanzar al socialismo cubano desde su mirada? Nuestro proyecto socialista, que es un proyecto maravilloso de justicia social, en la medida que han avanzado los años, incorpora nuevos aspectos que tienen que ver mucho con el desarrollo científico y social. Y es un proyecto innovador, que todos los días se nutre de los elementos que van transitando desde la historia. Hay momentos y etapas. Bueno, ahora nos corresponde trabajar con una nueva generación después de tantos años. Yo formo parte de una generación después del triunfo de la revolución preparada en las escuelas de vocacionales y ciencias exactas, en las universidades. Nuestro sierra maestra, nuestra batalla es la que estamos haciendo ahora por el desarrollo económico. Nos falta trabajar mucho en el desarrollo económico precisamente. ¿Qué hacer en estos momentos donde hay el bloqueo, donde están las crisis del mundo que son globales y que afectan a nuestro país? ¿Qué alternativa aplicar desde la ciencia y la innovación? Y eso incorporar nuestro modelo de desarrollo económico y social, nuestro modelo socialista. Y el desarrollo económico es imprescindible. Cómo captar ingresos para seguir avanzando, cómo lograr la mayor equidad posible y más justicia social. Pero creo que nuestro proyecto socialista, nuestro proyecto revolucionario tiene tantas cosas lindas que tenemos que vincular a ese desarrollo económico que nos hace falta, como nuestras organizaciones, como las personas que trabajan en unidad, esa fortaleza de la unidad y de la participación social tan importante que podemos lograr con el proyecto revolucionario, bueno, forma parte de lo que enriquece este proyecto socialista, que cada día pasa por los obstáculos de la brecha, pero para ser más justo. Yo creo que sí, que nos falta mucho en el tema tenemos que trabajar más en el tema de la producción de alimentos, algo importante para sustituir importaciones y con esa producción entonces poder crear bienes y servicios también para la población, en prepararnos más para seguir enfrentando desafíos que impone la humanidad con un mundo cada vez más globalizado, en trabajar con las redes sociales digitales, tan importante para mostrar las luces que tiene el proyecto revolucionario y también para enfrentar lo que está mal hecho. Nos falta enfrentar también con rigor, indudablemente, como explicaba nuestro presidente de la República, nuestro primer ministro, los delitos, las ilegalidades que dañan a nuestra sociedad y que afectan, por supuesto, la economía. Y, por supuesto, mantener ese orden a partir de los procesos legislativos en todas las instancias, cuidando lo que tenemos.
tenemos que cuidar lo que tenemos, porque es algo tan lindo. Yo siempre recuerdo las historias de nuestra familia antes del triunfo de la revolución, a una familia negra que pasó por varias discriminaciones, la cual no vivimos ahora. Y por tanto tenemos que defender eternamente este proyecto socialista que tenemos. Todo eso incorporado con este programa de desarrollo económico y social, con todos los macroprogramas, con el sistema de gestión de gobierno en la que participemos todos, en que cada uno de nosotros ponga el granito que corresponde para contribuir a este proyecto de justicia social. Que no veamos como que aquello no me toca, nos toca a todos, desde los que dirigimos hasta el que está en una localidad. Porque si nos limitamos a criticar desde la distancia y no accionamos con propuestas y soluciones, entonces ¿quién lo va a hacer? Si somos nosotros los que tenemos que defender esta Cuba tan linda que tenemos. Nadie va a venir a resolvernos los problemas, tenemos que buscar también las soluciones a los problemas. Y sobre todo, incorporar todo esto, más producción, más trabajo, siempre en unidad, siempre con la participación social y con mucho amor. Con ese amor que hace que sea mejor lo que estemos haciendo. Y yo creo que eso es imprescindible para seguir avanzando en el proyecto social que tenemos. Por supuesto, muchos dirán, bueno, hace falta financiamiento, bueno, tenemos que captar ingresos. Y como lo hacemos, tenemos que exportar más, tenemos que tener ese vínculo que tenemos con varios países del mundo, del área del mundo. Es difícil, es complejo para un país bloqueado, tenemos adversidades que vencer, pero todo eso podemos incorporarlo con más producción y más trabajo, y todos podemos aportar. Todos juntos somos más fuertes. Muchas gracias, Viceprimera Ministra, por compartir su tiempo con la teleaudiencia del Canal Caribe. Gracias a ustedes. Esta ha sido una entrevista especial a la Viceprimera Ministra Inés María Chapman, en el marco del Día Internacional de la Mujer y a un año de la aplicación del Programa para el Adelanto de las Mujeres en Cuba.